Buenas tardes, hola a todos los que estamos en este momento conectados, gracias a esta maravilla de Internet. Muchísimas gracias a la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano por permitirnos en este espacio poder platicar a lo largo de los siguientes minutos y, bueno, hablar un poquito de qué es esto del editor de la semana y de qué ha tratado, ¿no? Entonces, vamos a ir un poco con esta presentación. Trataré de ser lo más ameno posible, no ser tan terriblemente académico para que podamos después pasar a las preguntas y respuestas, pero quería para empezar a hablarles un poquito de qué es esto, jugando un poquito también ahí con mi alter ego, que es este avatar, que es autoría de Vicente Rico, Ricomics, y que representa de alguna manera también a un servidor, pero me gusta pensar que somos dos que hacemos este trabajo, ¿no? El avatar, que es el editor, y un servidor, yo, Luis Roberto Castrillón, ¿no? La pregunta que generalmente sale en la parte personal es ¿por qué, no? ¿Por qué estoy haciendo esto? Sí, perdón. ¿Y cuáles son las razones, no? ¿Por qué está pasando todo esto que yo estoy haciendo en el editor de la semana? Y esta imagen que están viendo tiene ahí una fecha, para mí es como, y por eso le puse esa etiqueta, es como la número 1 y la principal de lo que me motivó a seguir haciendo este trabajo. Lo ven ahí, es de junio de 2012, y ahí está una fotografía de la actual esposa del presidente de México, supuestamente con un golpe en la mejilla, como se puede ver ahí abajo de los lentes, y que esa fotografía se difundió prácticamente un mes antes de las elecciones de 2002, es decir, cuando se elegía al presidente de México y en esa contienda que ganó el actual presidente Enrique Peña Nieto. La foto era, como se puede notar, básicamente una foto trucada, pertenecía en realidad sí a una imagen de ella en un velorio de un familiar, por eso también tiene una expresión pues no, digamos, afectada. Pero esta noticia, bueno, esta fotografía más bien se difundió en muchos medios, algunos obviamente después la retiraron cuando se dieron cuenta que no era real, sin hacer la aclaración necesaria, simplemente la bajaron de las páginas web. Y a mí me llegó como la confirmación de que estaba ocurriendo algo bastante notable en ese escenario electoral, que era toda una serie de ataques y descalificaciones y de invenciones a través de Internet, a través de medios nativos digitales, y que esto estaba pasando a los medios tradicionales que no se daban cuenta porque no estaban verificando la información. Y bueno, lo que estaba generando era un enorme problema de contaminación informativa. Y esto, bueno, surge también un poco como un juego que hacíamos en Facebook, un servidor y Rogelio Villarreal, editor de la revista Replicante, Miriam Canales, también periodista, Héctor Villarreal, politólogo, y Daniel Herrera, un escritor también, y varios, digamos, conocidos amigos en Facebook, y le llamábamos miserias del periodismo, ¿no? Que es algo que no le gusta a mucha gente como suena, a mí tampoco mucho, pero era una manera de decir, bueno, ¿qué nos está pasando en la práctica de los medios periodísticos y qué errores estamos cometiendo? Y además en medio de un marco electoral tan importante. Y yo empecé a jugar, a juntar a hacer una colección de todas estas notas y todos estos errores que aparecían en los medios, y además a empezar a detectar todas estas notas que eran completamente falsas, y decidí que era como vamos a jugar en el mismo Facebook, a hacer una terna, y cada viernes yo ponía 3 de las notas de todas las que encontrábamos a lo largo de la semana, y decía yo, vamos a entregarle el premio a el editor de la semana, ¿no? Así como completo sarcasmo. Y bueno, y así fue como finalmente el editor de la semana se convirtió en un proyecto de verificación, como le llamamos ahora, de fact-checking, que además lo interesante es que está tan de moda hacer verificación de datos cuando es algo que nunca deberíamos haber dejado de hacer. Y bueno, acá hay algunos ejemplos de los que me empezaron a llamar la atención en esa época. Este es de 2013, cuando se habló de que Disney quería privatizar el Día de Muertos, lo cual fue un error de interpretación terrible, de que Disney estaba básicamente haciendo un registro de marca de todos los productos que iban a salir a partir de una película que iba a tratar el tema del Día de Muertos. Eso era todo, ¿no? O sea, es como todos los productos que vamos a generar a partir de la película, figuras de acción, pósters, platos, playeras, tienen que tener un registro de marca
y eso pues, era todo, ¿no? No había ninguna intención de Disney de privatizar el Día de Muertos, porque además el Día de Muertos en México forma parte de patrimonio cultural intangible reconocido por UNESCO y pues no se puede privatizar, ¿no? Este también a mí me gustó mucho, pues, le dio la vuelta, lo encontré en periódicos, incluso, bueno, en sitios web periodísticos, incluso de Europa y de Asia, por la foto lo podía yo identificar, que supuestamente era una rata empanizada, y pues no, es un pedazo de pollo donde sobra una tirita ahí de parte del pollo y del empanizado, eso era todo, pero finalmente se viralizó igual en la red y muchos medios la tomaron como si fuera real. Esta nos llamaba mucho la atención en México porque si ven ustedes arriba, en la foto de la izquierda arriba, hay un personaje bastante conocido asomándose atrás de el comediante Roberto Gómez Bolaños Chespirito, y es pues un famoso narcotraficante. Y de ahí, bueno, se generó la idea de que Chespirito tenía relación con Pablo Escobar. Ven ustedes la captura de pantalla del periódico abajo. Y bueno, y arriba a la derecha pueden ver la fotografía de que no está Pablo Escobar, hay otra persona ahí y simplemente se hizo el fotomontaje y sin embargo la fotografía igual circuló por muchísimos medios. Y entonces se me ocurrió que lo que estaba ocurriendo era un problema muy grave en términos de lo que conocimos a principios de este siglo, ya un poco incluso teóricamente como la desintermediación, ¿no? Digo, más a lo que tiene que ver con Internet, porque la apropiación pública de los medios se ha dado en otros escenarios, incluso en los 50 con la radio, las radios comunitarias como las conocemos, pero creo que la exposición más fuerte ha sido precisamente a través del surgimiento de Internet y lo que llamamos la web 2.0, cuando todos los usuarios pudimos empezar también a generar información, cuando pudimos empezar a subir fotografías y videos y nos apropiamos de la información pública. Le quitamos a los medios informativos el privilegio de ser nada más ellos quienes, digamos, sí, detentaban esta capacidad y este poder de informarnos lo que ocurría en nuestro entorno general. Y yo, bueno, retorcí esta frase que proviene de otro origen y digo que el sueño de la desintermediación produce monstruos y son los monstruos que leemos muchas veces y que necesitamos empezar a filtrar porque están ocasionando un grave problema de desinformación hoy día en en el mejor medio de comunicación que hemos creado, que es Internet. Ejemplos como esto, ¿no? O sea, Bin Laden está vivo y está en Bahamas, ¿no? Esto lo decían en 2015 y se publicó en muchísimos medios porque supuestamente lo decía Edward Snowden y era una noticia completamente falsa que salió de un medio satírico ruso. No estoy hablando de RT, aunque se pueda considerar a veces a RT como un satírico ruso, no. Este era un verdadero satírico ruso que publicó esta nota y luego se pasó a varios medios y se viralizó como tal, ¿no? Esta se publicó en uno de los mejores medios en México, en el Reforma, y este es de 2015 también, y señala ahí, lo pueden ver en la nota, que supuestamente una persona había matado a otra en la cola del cine en Massachusetts cuando se estrenó El Despertar de la Fuerza, el episodio 7 de Star Wars, que porque lo había escuchado diciendo spoilers, fue una nota completamente falsa, se le fue también en Estados Unidos. Bueno, surgió más bien de una especie de versión apócrifa del Huffington Post, que tenía nada más una diferencia en la URL apenas detectable, y ahí, bueno, se inventaron la nota, que como ustedes pueden ver ya estuvo publicada en uno de los mejores periódicos en México, dado como un hecho real, y retomado supuestamente el Huffington Post, que no era el portal de Huffington Post. Este fue un resbalón de Forbes que fue tremendo, es de 2015 también, cuando supuestamente el Chapo Guzmán había dicho que si ISIS amenazaba a México, él se encargaría prácticamente de hacer venganza si ISIS dañaba a México, ¿no? Y bueno, en realidad salió también de un sitio satírico, pero en este caso Forbes lo publicó como si fuera completamente real, dejaron el título así y eso y después hacen una corrección, reconocen, eso sí, reconocieron el error y aclararon, ¿no? Pero fue un resbalón bastante grave, porque bueno, siempre era una figura polémica como la de Guzmán Loera, perdón, el Chapo, pues pensar en que iba a ser el defensor de México frente a ISIS, claro que llamó mucho la atención y fue una nota que también se viralizó.
Esta otra, a mí me pareció una de las cosas más disparatadas que he visto en estos 5 años de este asunto de estar viendo las notas falsas o mal interpretadas en la red, ¿no? Era la hipótesis, por una especie de semejanza física, de que Fidel Castro era el padre de Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, lo cual incluso se tejió a partir de un viaje de los padres de Trudeau a Cuba hace el siglo pasado, ¿no? En los 70, recuerdo aproximadamente 70, no, menos como en los 60, 70, sí, y que lo conocieron y supuestamente ahí habría habido algo entre Fidel Castro y Margaret Trudeau, que se prolongó después hasta la procreación de Justin Trudeau, ¿no? También toda una especie de teoría de complot que no tenía ni por dónde realmente sostenerse. Esta es más reciente, esto es del año pasado en México, se publicó en la revista Proceso, que ha sido siempre un baluarte, un medio periodístico simbólico en México, y que mostraba este libro, que supuestamente eran los libros perversos que estaba introduciendo la Secretaría de Educación Pública para educar en sexualidad a los niños, y la nota era una entrevista a una agrupación ultraconservadora que estaba en contra de ese tipo de materiales. El problema no era la nota en sí ni la entrevista, sino que Proceso publicó esta foto que se la dieron estos grupos, y la foto no tiene nada que ver con los libros de texto que se leen en las primarias en México, ni siquiera en las secundarias. Pertenece a otro paquete de libros que se vende abiertamente en cualquier librería, que sirve en muchos sentidos para diversas etapas de la vida y de la formación de los menores. Y lo que no hizo Proceso en este caso fue verificar que el libro que le mostraban era realmente el libro que se leía. Aquí nada más tiene uno que entrar a la página web de la Secretaría de Educación Pública y ver dónde están los libros, los puede ver hasta en PDF y comprobar que no forma parte de eso, ¿no? Hay otra cosa que me ha gustado mucho hacer con este trabajo del editor de la semana. También tengo una formación que de hecho rematé en Cartagena, en Colombia. Allá fue el fin de la finalización de ese taller, de ese diplomado en comunicación pública de la ciencia. Y creo que también hay un problema terrible ahí con estas notas, que yo no sé qué hacen los editores, no sé cómo leen los papers, o creo sí saber, con ganas de retorcerlo, con la total intención de hacerlo lo más legible y de generar la mayor audiencia y los clics posibles, ¿no? Correr mucho reduce el cerebro, ¿no? Era así como, imagínense que cada vez que salen a correr, todos los que hacen ejercicio se les va adelgazando en un 6%. Entonces, no sé, probablemente después de unas, no, pues menos de 20 veces, unas 17 veces que salgan a correr, pues se van a quedar sin masa encefálica, según lo que dice esa nota publicada en El País. Y esta otra de Excelsior, que se publicó más recientemente en México, apenas el mes pasado, en septiembre, que decía que las mujeres son más felices con hombres feos, ¿no? Y bueno, todos aquellos que somos feos sonreíamos. A mí me dio curiosidad y el estudio no tenía nada que ver. En realidad hablaba de que tanto a mujeres como hombres no les preocupaba mucho si su pareja fuera guapo o feo, lo que eso signifique, en cuanto a decidir si querían hacer una dieta o no. Eso era todo, ¿no? Y esos son algunos ejemplos de cómo se tuerce la información en la red cuando los editores, repito, o lo hacen porque no entendieron el paper, el artículo de divulgación, o simplemente por atraer más lecturas. Y otros casos que ocurren, que también creo que es importante, más allá de lo que están haciendo los medios, es entender que Internet es el gran medio, es nuestro metamedio. Todos podemos publicar ahí, y ahí se está divulgando información que está, repito, generando procesos graves en términos de nuestra apreciación de la realidad. Este es un ejemplo de lo que ustedes pueden ver. Bueno, es una página, una captura de pantalla del Servicio Sismológico Nacional, pero ahí abajito ven a un sujeto que se llama Alexander Bachman, quien dice que los terremotos sí son pronosticables, que sí son predecibles, y supuestamente él tiene un modelo, que es el modelo de decir que puede temblar en cualquier zona sísmica, ¿no? Es decir, eso no es un modelo, simplemente es como decir,
probablemente mañana lo más seguro es que sea viernes y después seguramente será sábado y luego será domingo. Es así de ridículo es que así su modelo, pero el haber salido y empezar a decir estas cosas después del terremoto del 7 de septiembre pasado en Oaxaca y Chiapas, e insistir en salir a decirlo después del 19 de septiembre en Morelos, en Puebla y en la Ciudad de México, incluyendo, bueno, perdón, no incluyendo en su caso en su discurso, sino en un marco de miles de personas fallecidas, creo que es terriblemente grave, ¿no? No solo porque atenta, porque es una falta de respeto para la pena de muchas familias, sino porque distorsiona completamente la información y pues puede generar peligros en términos de cómo tratamos de prevenirnos ante desastres naturales, ¿no? Este sujeto podría encasillarse en la lista de los conspiranoicos, como los que dicen que las vacunas producen autismo, o como, digo, serían esos, yo creo que los dos ejemplos más básicos, ¿no? De lo que está ocurriendo en ese sentido. Entonces, creo que es importante también ponerle muchísima atención a esto y estar tratando de verificar también ese tipo de información. Y bueno, esta a mí me encanta, le puse ahí clickbait nivel olímpico, porque bueno, ya nada más el título de la nota, imagínense ustedes, esto fue durante las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos del año pasado, y bueno, lo que el atleta había querido decir es que realmente sí estaba preocupado porque lo fueran a sancionar en un país como es Corea del Norte, por no haber ganado una medalla de oro, pero nunca habló de un fusilamiento. Esto, la mayoría de los medios, quién sabe dónde lo sacaron ni cómo lo interpretaron. Y bueno, son unos ejemplos, repito, de las cosas que podemos ver. Ahora, me han preguntado mucho y creo que también esto es lo que a ustedes les puede interesar, ¿no? Tengo un método, cómo hago las cosas, y les voy a mostrar un poquito el trabajo, ¿no? Aclarando, obviamente, que como todo método, no es perfecto, es perfectible, se ha ido puliendo con el tiempo, que no soy falible, no creo ser un adivino, ni creo ni siquiera que existan los adivinos, pero creo que el método ha funcionado la mayor parte del tiempo, ¿no? Repito, es falible, pero proviene básicamente de una cosa, mi capacidad de ser completamente incrédulo casi con todo. Entonces, ahí tienen, es un poco, hice hace poco para una revista que lo va a publicar ahora en noviembre, Think Tank New Media, es una revista nueva aquí en México, está en la web, y lo primero que digo es que hay que ser incrédulo, ¿no? O sea, yo ya de plano, así lo digo, hay que dudar de todo lo que nos llegue publicado en internet, pero básicamente sobre todo con aquello con lo que nos sentimos identificados o con algo, como digo ahí, algo que definitivamente podría ocurrir, ¿no? Es como pensar que me voy a creer cualquier nota donde digan que fulano de tal, político, presidente, gobernador, alcalde, legislador, algo, es un corrupto. Porque tendemos a creer que así es y de pronto estos medios que publican notas falsas en escenarios electorales, como está ocurriendo ahora en México, pues se apoyan mucho en eso, ¿no? Que somos muy crédulos, que nos gusta que se nos reitere aquello en lo que ya creemos, ¿no? Es un sesgo cognitivo, es un sesgo de confirmación que nos hace creer aquello en lo que ya creemos básicamente, y es muy difícil que nos convenzan de lo contrario, ¿no? Siempre señalo esto también, o sea, creo que tenemos que reflexionar, como dice el número 2, ¿a quién le conviene lo que se está publicando? ¿Quién gana y quién pierde? ¿Quién saca ventajas de las cosas que se publican? ¿Por qué lo señalo así? Y creo que el ejemplo de las elecciones en Estados Unidos son uno de los mejores. O sea, ¿a quién le convenía todas las notas que se publicaron en contra de Hillary Clinton? Pues a quien apoyaba a Donald Trump o a quien quería hacer muchísimo dinero a través de realizar notas en el marco de las elecciones en Estados Unidos. Y eso creo que ocurrió también con el caso del Brexit. Bueno, nomás no lo creo. Hay evidencia de que ocurrió de la misma manera de fenómenos desinformativos con la separación de Inglaterra, bueno, de Reino Unido, de dejar de ser socio de la Unión Europea. Lo que ocurrió con el referéndum por la paz en Colombia también, se encontraron indicios de mucha desinformación que pudo haber orientado el voto en el referéndum.
Entonces, creo que siempre hay que estar pendiente como a quién le conviene, ¿no? Quién políticamente, quién ideológicamente, o incluso hasta quién religiosamente puede salir beneficiado de esto, ¿no? Hay que revisar la redacción, dicen mucho, ¿no? De hecho, uno de los catálogos, bueno, uno de los manuales de Facebook de cómo identificar noticias falsas en las redes, checan la ortografía, pero créanme, yo he visto muchos sitios web de notas falsas que tienen muy buena ortografía, que están bien escritos, pero hay algo ahí en la redacción que uno se da cuenta como que hay una insistencia en convencer de algo en el texto, ¿no? En entre líneas. Entonces creo que hay que ponerle atención a eso, ¿no? Lo siguiente, bueno, las cosas de pronto en este tipo de notas son demasiado obvias a veces. Eh, eh, lo que se narra, lo que se explica. Y bueno, yo hago la pregunta ahí, ¿no? O sea, ¿realmente creemos que la realidad es tan simple como para que de pronto un huracán pueda generar un tornado y en el tornado levantar tiburones y arrojarlos en la costa de las ciudades donde impacta el huracán? Bueno, no es tan simple como ocurre un fenómeno hidrometeorológico de ese tipo, ¿no? Y luego está este otro que también es un apunte muy común, que es revisar el sitio. ¿Quién lo hace? ¿Están los nombres completos? ¿Hay algún registro que lo certifique? ¿Deja clara cuál es la línea editorial? Yo recomiendo siempre revisar bien los nombres. O sea, de repente hay notas que no tienen nombre, nadie las firma. Entonces hay que revisar quién los nombres. Y luego incluso cuando aparecen los nombres, pues poner en Google a lo mejor el nombre. Es cierto que van a aparecer muchos homónimos de la persona, pero si hay un periodista con ese nombre, normalmente hoy día la mayoría de los periodistas tenemos cuentas de redes sociales. Podemos encontrar nuestro nombre en Google y ver cosas que hemos publicado. Entonces es mucho más sencillo o menos complicado poder encontrar si el reportero, si el periodista que dice firmar existe, ¿no? Y desconfíen completamente de los anónimos. Eso es algo que me parece completamente básico en general en la vida, pero más en este entorno. Pueden copiar párrafos al azar, ponerlos en el buscador en Google, darle enter, contrastar la información, ver qué tantas veces ha sido referida, qué cambios puede tener de una fuente a otra, ¿no? Hay que checar siempre los declarantes. Decía yo hace un momento que los declarantes, los informantes, que los reporteros existan. Se inventan muchísimos nombres en este tipo de medios. Se descontextualiza de manera impresionante, se inventan cosas que algunos personajes nunca han dicho y sin embargo, repito, se viralizan y se creen. Y esto, insisto, el problema no es solamente decir, bueno, es gracioso, son bromas en Internet, no pasa nada, no te sientes así como Internet Police. No, lo que pasa es que estamos hablando de desinformación y hoy pues, más del 50% de la población estamos metidos en la red y estamos consumiendo información ya no solo de los medios tradicionales, sino de lo que compartimos entre nosotros como usuarios de la red, ¿no? Hay que checar que haya evidencias. O sea, para mí esto siempre es importante. Todo producto periodístico tiene que estar sostenido con elementos que me permitan verificarlo, que me permitan medirlo, que me permitan contrastarlo. Si no, tengo que dudarlo. Incluso un artículo de opinión tiene que tener elementos básicos con los cuales pueda sustentarse. Entonces, también si no detecto estas cosas, o sea, es probable que esté frente a una información completamente falsa o distorsionada por algún interés específico. Más allá de los intereses económicos que cualquier medio pueda tener, porque hay que ser muy claro en esto, ¿no? Pues los periodistas también comemos. Y hay intercambios de publicidad y hay ingresos económicos en los periódicos y también hay periódicos que tienen líneas editoriales muy claras y creo que se vale porque pues, la pluralidad es completamente necesaria cuando queremos construir democracias como lo estamos intentando hacer desde hace muchas décadas en América Latina. Hay que checar la URL del sitio, o sea, que aparezca. Les decía yo el ejemplo hace un rato del caso del Huffington Post, que era terrible como esta nota salió de un sitio apócrifo que se veía prácticamente igual al Huffington Post y solo, repito, en la URL había una diferencia en el dominio y era lo que permitía distinguir que no era el Huffington Post. Yo cuando lo revisé, me encontré con eso y luego de todos modos hice otras revisiones del Huffington Post para ver si no era como el Huffington Post versión España o México o algo donde había salido el error y no, incluso habían cambiado, alterado el nombre de una reportera para hacerla pasar también por una supuesta reportera del Huffington Post que habría hecho esa nota que era completamente falsa. Entonces también es muy importante checar la URL. Y más allá de un decálogo, yo añado
un siguiente dato, que es la número 11 y plus. Si la información les llega por WhatsApp, o sea, ya desconfíen por default, por sistema. No crean lo que les digan sus tías, su mamá, su papá, sus cuates, los compañeros del trabajo, de los grupos, el grupo de mamás y papás de la escuela, los cuates de los juegos de videos, los amigos con los que salen al bar el fin de semana y que tienen el grupo. En serio, hay un grave problema de desinformación circulando a través de WhatsApp. ¿Por qué? Porque WhatsApp funciona a través de nuestros teléfonos, es decir, porque compartimos nuestro número telefónico y normalmente el número telefónico no se lo damos a cualquiera. Entonces hay una confianza en la gente con la que compartimos información en WhatsApp y eso nos hace ser más susceptibles de creer lo que nos llega por información de vía WhatsApp, ¿no? Entonces, no hay solo que estar pensando hoy día, no, los medios tradicionales que tomen una nota falsa o los medios nativos en la web que pueden generar información falsa. No, WhatsApp está metido ya en el asunto, ¿ok? No lo veamos porque está fuera de lo que entendemos luego como el entorno de Internet, porque opera también en Internet, ¿no? A través de la telefonía. Entonces, hay que tener mucho cuidado. También ahí yo siempre recomiendo, si quien nos envía la información no es testigo directo o está directamente involucrado en lo narrado, yo recomiendo no creerle nada. O sea, si mi mamá me envía una cadena de algo está pasando en México, no sé qué, pues lo primero que le voy a preguntar a ella es quién se lo envió. Y si ella me dice que se lo envió a alguien más y no es la persona que lo vio, que lo atestiguó, para mí ahí se acabó la conexión. Digo, no con mi mamá, ¿verdad? Sino en términos de esa cadena y empiezo a no creerla. Y luego, bueno, pues paso a hacer lo que me gusta hacer a mí, que es parte de mi trabajo ahora, checarlo y si encuentro que es falso, pues publicarlo en mi página, en la página del blog, que es www.eleditordelasemana.wordpress.com o también en mi página, bueno, en mi muro de Facebook, que es Luis Roberto Castrillón. Bueno, este es el avatar, son algunas de las etiquetas que uso, reconociendo que además hay varios niveles en términos de desinformación. No toda la información es falsa, y a veces hay información que es difícil de verificar, que no se puede llegar a la raíz y que puede ser complicada también, eso hay que señalarlo, ¿no? Hay que señalar cuando el clickbait es demasiado evidente, cuando, o sea, a ver, creo que hay un tema ahí con el clickbait que me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Yo no creo que todo el clickbait, aunque la palabra lo dice que es carnada, sea malo. ¿Por qué? Porque creo que hay toda una estructura ahora, toda una nueva manera de discurso en la titulación de las notas, en la propia redacción de las notas, que permite y que funcionó como estrategia para tener más lectores. Repito que los medios periodísticos son un negocio y creo que tener más lectores es lo más sano, porque eso puede traer más publicidad y por ende más ingresos y más crecimiento al medio. Entonces creo que se vale completamente el clickbait, pero lo que no se vale es cuando el clickbait no tiene nada que ver con lo que después dice la nota, ¿no? Entonces creo que eso es muy diferente. Y luego, bueno, está lo que son básicamente las notas falsas, que es a las que les tenemos que poner más atención y tratar de buscar alguna manera de que no creo que podamos algún día desaparecerlas, pero creo que sí podemos impactar en reducir su circulación o en tratar de clarificar qué es lo que está detrás de eso o poder exponer realmente de qué se trata, qué es lo que está ocurriendo en verdad. Y aquí quiero hacer también otro apunte. No es lo mismo un medio como The Onion en Estados Unidos, no es lo mismo un medio como El Mundo Today de España, no es lo mismo un medio como el de Forma en México y muchos otros que hay, porque esos son medios satíricos, es decir, ahí es muy claro que la información que nos están presentando no es real, que está basada en una distorsión satírica de la realidad, pero todos estos medios lo advierten, lo señalan, y el propio lenguaje lleva a entenderlo como una broma. Esto no es lo que ocurre en los medios que se dedican a difundir información falsa. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucha delicadeza. Un medio de periodismo satírico no podemos ponerlo, digamos, en una categoría de noticias falsas. También tenemos que tener que señalar y dejarlo claro. No es lo mismo un error de proceso editorial, es decir, cuando hay un error de verificación, cuando hay un error al titular, una interpretación mala de un dato, o no mala, sino inadecuada, y se publica algo erróneo. Eso tampoco es una nota falsa, pero sí es algo que es importante señalar porque es un error de verificación de información.
No, digo, el caso como este me pareció a mí muy evidente, tiene que ver con las protestas que se hicieron, bueno, el día del referéndum en Cataluña para ver si se aceptaba separarse de España. Saben que este proceso todavía continúa. Y bueno, ahí había un choque menor digo menor porque no llegó a más, de acuerdo con la información publicada, entre elementos de la policía, de seguridad pública, de la Guardia Civil, y gente que estaba protestando porque quería ir a votar. Y a alguien se le ocurrió insertar la banderita ahí, y bueno, y así circuló por el mundo como diciendo que estaban peleando por la bandera, cuando pues es bastante evidente casi que es un Photoshop, ¿no? Y bueno, y esto es reciente, esto es México, esto es información que es completamente falsa, que ya está empezando a surgir este año aquí en nuestro país, en México, perdón. Y las dos notas, repito, bueno, una nota es falsa y la otra también la información es completamente falsa. Aquí pueden ver ustedes a la derecha, es una acusación a Andrés Manuel López Obrador, que va a ser el evidente candidato del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional para la presidencia el próximo año, y la otra es un ataque a la presidencia de la República y al PRI. Ninguna de las dos cosas que se informan ahí son reales, ¿no? Son completamente falsas. Y sin embargo, es como una exposición, es un pequeño ejemplo, creo yo, de lo que nos viene también ahora en términos de información falsa en las elecciones en México, que el proceso electoral ya empezó ahora en septiembre y concluye con la elección presidencial y, bueno, elecciones estatales también, legislativas, el próximo año, en 2018. Y bueno, esto es básicamente lo que quería yo presentarles. Esto es lo que es el editor de la semana. Y ahora sí, bueno, preguntas, todas las que quieran hacer, estoy aquí a su disposición. Hola Luis, bueno, primero que todo quiero excusarme, creo que se escuchó como un no que dije al inicio de la presentación, no sé si lo llegaron a escuchar. Si se escuchó, lamento mucho eso, creía que tenía silenciado el micrófono. Una de las preguntas que nos llegó es referente a lo último que nos dijiste sobre el papel de las noticias falsas en las próximas elecciones presidenciales. La pregunta va enfocada en lo siguiente, que si crees que las noticias falsas serán un tema protagónico en estas próximas elecciones y por qué. A mí me encanta la idea de pensar que tienen que ser un tema protagónico, pero voy a aclarar en qué sentido lo digo. En términos de que tenemos que hacer los medios informativos, los periodistas, mucho énfasis en verificar muy bien toda la información y en estarle diciendo a los lectores, a la audiencia, al público, que eso está ocurriendo, que hay información falsa que está circulando. En ese sentido digo lo protagónico. Ahora, en términos electorales, se han hecho estudios, repito, de lo que ocurrió en Estados Unidos, de lo que ocurrió en el caso de Colombia, decía yo, con el referéndum por la paz, de lo que ocurrió con el caso del Brexit, y sí se ha encontrado una correlación. No se ha establecido que definitivamente la circulación de notas falsas haya hecho a la gente tomar una decisión electoral categórica, definitiva, pero sí hay una correlación entre resultados de estos procesos comiciales con la información falsa. Es decir, sí puede llegar a incidir en la decisión de una persona en términos de votar. ¿Por qué? Porque las noticias falsas están funcionando muy bien con base en nuestras filias y nuestras fobias. Es decir, quienes las generan lo que buscan es activar eso. Si a mí me muestran algo, yo tuviera alguna filia política específica que no la tengo, y me dan una información en contra de mi candidato o en contra del otro candidato, lo más seguro es que la que esté en contra de mi candidato no la voy a creer, por más elementos que me den. Decía yo hace un momento, es un sesgo de confirmación. Pero la que está en contra del otro candidato, claro que me la voy a creer, ¿no? Y además la voy a compartir y voy a tratar de que se difunda lo más posible, porque además voy a creer que estoy haciendo un bien en ese sentido. Entonces, sí, definitivamente creo que van a ser un elemento protagónico, ya lo han sido. Ya esto, repito, ya hay estudios que lo han, insisto, no demostrado en términos de correlación causalidad, pero sí que existe una relación en esto y que pudiera ser
un factor de influencia, entre otras variables, en una definición de carácter electoral. Bueno, otra de las preguntas que tenemos la realiza David Arturo Pérez. Él pregunta, se supone que algo que debe hacer un periodista es verificar. Si en los grandes medios de difusión de información no verifican qué es lo que está pasando, ¿es culpa de los periodistas o de que de que en el internet pueda publicar cualquiera? Yo creo, y lo digo, yo siempre comento que yo soy un periodista redimido. Lo digo así porque también yo muchas veces a lo largo de mi carrera, en estos 20 años, yo cometí errores por no verificar, ¿no? Es decir, no soy un santo, pero digamos, me di cuenta y procuro no hacerlo. Y todavía hace un par de semanas, cuando falleció el cantautor Tom Petty, yo cometí un error al adelantarme a su muerte. Yo señalé que ya había muerto, luego aclaré que no, que me había equivocado, y estuve todo el día pendiente de verificar y publicar la información en el momento en que sí ya se había hecho oficial. Porque esto nos puede ocurrir a todos. Sin embargo, no es para que esté ocurriendo todo el tiempo en los medios. Y sí se puede detectar hoy día que sigue siendo necesario hacer un ejercicio de verificación más riguroso y que sí hay medios que no lo están haciendo. O sea, no es posible que se publiquen, digo, el caso ese que les mostré de Forbes, o sea, es como, ¿en serio el Chapo va a protegernos de ISIS, no? ¿En serio Bin Laden está vivo y Snowden es el que lo sabe y lo dijo? Digo, pasan muchas cosas, es cierto, la dinámica de un periodista en el día a día es muy complicada. Yo ya no me dedico al reporteo diario, pero la comprendo porque lo hice también, más de la mitad de mi carrera. Y cuando hago un reportaje también me lleva, son procesos muy largos para verificar hasta el último dato. Entonces creo que es en parte que los periodistas debemos revalorar nuestro trabajo y volver a hacer ese uso de esa herramienta básica que es la verificación. Y la otra parte, la que tiene que ver con los usuarios de Internet, pues yo no les puedo exigir a los usuarios de Internet que hagan el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Eso definitivamente estoy convencido que no. Le puedo sugerir y le puedo compartir que yo ya hice ese trabajo y decirle, oye, eso que estás señalando ahí es falso, aquí está, mira la evidencia. Pues si compartes acá la real, pues sería mejor que estar compartiendo la falsa. Entonces, es lo más que creo que podemos hacer, ¿no? Creo que además es un momento importantísimo para el periodismo en todo el mundo para recuperar ese espacio, porque nadie nos lo quitó, pero sí la emergencia, el surgimiento de la web 2.0 y que le dio la posibilidad, nos dio la posibilidad a todos de producir y generar contenidos, pues de alguna manera nos hizo un ladito, empezamos a convivir ahí con la ciudadanía muy bien, pero ahora convivimos también con ellos, que empezamos a tomar información de las redes sociales todo el tiempo y empezamos a publicar información sin verificar, que luego resultó ser completamente falsa, ¿no? Lo cual es un problema. Entonces, creo que es una combinación de las dos cosas, pero en términos éticos, en términos de responsabilidad social, de deontología, los responsables finales somos los periodistas. Tenemos otra pregunta de Laura Rodríguez. Ella dice, ¿cómo educar tanto a la familia como a los estudiantes en la identificación de este tipo de noticias? Esa es una pregunta que se está haciendo muchísimo hoy día en distintos países. Yo me invitaron en junio pasado, estuve 10 días en una gira con periodistas de otros 18 países. Nos invitó el Departamento de Prensa, el Centro de Prensa Extranjera del Departamento de Estado, de la Secretaría de Estado de Estados Unidos. Sí, por ahí decían, ay, ya los invitó Trump para lavarles el cerebro. No, pues fíjense que la realidad es que no, porque incluso estuvimos en medios que son completamente antagónicos a la política de Trump. Digo, no, la palabra antagónicos no, es más bien críticos. Estuvimos en la redacción del Washington Post, hablando con el equipo de fact-checking del Washington Post, ¿no? Y estuvimos en entrevistas con gente de Facebook, de Reddit, de distintas asociaciones, estuvimos en la Organización de Naciones Unidas, y ahí hubo una de las reuniones que me pareció la más interesante, es de una asociación que está trabajando en procesos de alfabetización mediática. Sí es necesario reeducarnos, o más bien educarnos para aprender a usar la red. Sí creo completamente que debemos encontrar formas de educación que deben de ir incluso a las currículas escolares, porque estamos hoy más que nunca metidos en la red. Y los chicos, los chavos,
la juventud está consumiendo información. Dicen, no, es que los chavos no ven información en los medios. No, es que no van a ir a la página directa de un medio informativo, no compran el periódico en una esquina, no se sientan a ver el noticiero en la tele o a escucharlo en la radio, pero están viendo la información que se comparte a través de las redes sociodigitales y la están compartiendo ellos también. Entonces, ¿cómo educarlos? Creo que es todo un proceso de aprender a generar sentido crítico, de aprender a entender que la realidad tiene que analizarse para poder interpretarse y encontrar en realidad, vamos, no quiero ponerme muy ontológico, cuál es la verdad de las cosas, ¿no? Yo no tengo un protocolo como tal en ese sentido. Estoy trabajando ya, eso sí, estoy trabajando ya en una iniciativa. Todavía no es una cuestión de una iniciativa de ley, ¿no? Es una iniciativa entre varias personas que queremos desarrollar alguna especie de modelo. Estamos trabajando con asociaciones que ya los tienen para tratar de bajar eso a México y empezar a incluso proponer ajustes de carácter legal, que no tienen nada que ver con censura a los medios, tienen que ver con educarnos a la audiencia, al auditorio, porque todos formamos parte de la red. Entonces creo que sí hay por ahí una labor importante que hacer y el proceso en general, si quieren buscar más información, pueden leer al respecto de eso. El término es alfabetización mediática. Okay. Bueno, acá tenemos otra pregunta. En este entorno, entonces, ¿cuál será la solución definitiva para el problema de las noticias falsas? ¿O es un problema con el que debemos acostumbrarnos a convivir? La información falsa ha existido desde que existe la comunicación, ¿eh? O sea, no es un fenómeno nuevo, no tiene nada de nuevo. En Washington, en el Museo de las Noticias, el Museum en Washington, hay una vitrina con publicaciones de hace siglos, y hay una que a mí me encantó mucho cuando la pude ver personalmente, donde está una imagen, bueno, es un recorte de un periódico muy bien conservado ahí en la vitrina, y es de cuando pues, no había fotografía y las imágenes se hacían dibujadas y así se imprimían en los periódicos. Y hablaba de que unos granjeros en Estados Unidos habían atestiguado una lucha en el cielo. Y entonces en la imagen, en el dibujo, habían demonios peleando contra ángeles, que además los habían sacado de un libro, no recuerdo el autor. Y bueno, y eso está ahí certificado como un hoax, es decir, esa publicación ya tenía la intención de engañar. Es decir, ese era el objetivo. No es como, hay un campesino contó esto y vamos a poner la entrevista al campesino y no sabemos si eso pasa o no. Repito, estamos hablando de hace más de 200, más de 150 años. Entonces era como, hey, podíamos cometer muchos errores haciendo periodismo en ese tiempo, pero no, esto era deliberadamente engañar. No había tampoco una mala intención, era una broma. Eso es lo que es un hoax, como le llaman en el idioma inglés. Entonces también ha ocurrido y también siempre ha habido distorsión informativa con muchísimos tipos de agendas. Entonces no es algo nuevo. El problema ahora es que está en Internet y que Internet nos ha comunicado mejor que nunca entre países y entre personas, en términos de la posibilidad de intercambiar información que tenemos hoy día. Ese hoax en Estados Unidos hace más de 150 años probablemente no haya trascendido de 2 o 3 estados de los 52 de la Unión Americana. Hoy día una nota falsa publicada en México puede tener impacto en otro país, en otra comunidad lejana, si se entiende, obviamente, el lenguaje a leerla, ¿no? Si se carece del contexto para poder analizarla. Yo creo que llegaron para quedarse hace muchísimo, ¿no? Y que tenemos que, repito, hacer dos procesos. Uno es esta alfabetización mediática de la audiencia, de quienes formamos parte de Internet, y este otro trabajo de los periodistas de volver a hacer nuestra chamba bien, de comprometernos a fondo y hacer lo mejor posible por entregar información más concreta y más acorde a lo que realmente haya pasado. Bueno, tenemos otra pregunta, la manda José Luis Chávez. Él dice, buenas tardes. ¿Cómo puedes catalogar el fenómeno de información que se genera en torno a Venezuela? Me explico. En los últimos meses, la mayoría de los medios de comunicación internacionales señala a la fecha las condiciones precarias y de rechazo en mayúscula al gobierno del presidente Maduro. Sin embargo, me llamó mucho la atención que en las pasadas elecciones
Los venezolanos votaron a favor del gobierno al ganar la mayoría de posiciones políticas y que contraviene a la realidad, entre comillas, que daban a conocer los medios informativos. Considero que se trata de dar a conocer una falsa realidad, pero me gustaría mucho escuchar tu opinión. Ahí sí voy a ser un poco limitado en el sentido de que no he estado en Venezuela, entonces es delicado hablar de la situación de Venezuela sin haberla reporteado, investigado. Pero, digamos, tengo contactos en Venezuela, periodistas también. Hay mucha información publicada. No creo que solo se esté dando una versión de lo que ocurre en Venezuela de la parte, digamos, de la oposición. También hay publicaciones sobre lo que hace el gobierno, incluso desde la propia perspectiva gubernamental y no solo en medios oficiales, ¿no? Ahora, obviamente, siempre en el periodismo todo aquello que implica violencia, donde hay algunos momentos en los que la armonía social se altera, pues son las notas que más leemos. Es decir, el periodismo también tiene mucho de buscar lo negativo y en esto no estoy siendo... no sé si lo expresé bien, es decir, buscamos aquello que sea noticiable y de pronto lo que genere crisis es noticiable, ¿no? Es como, las buenas noticias no se cuentan tanto, es una realidad, ¿no? Y con esto no estoy tratando de hacer una consigna de tipo propaganda política, ¿no? Creo que en Venezuela lo que ocurre es eso, que de pronto tenemos más información de un tipo que no nos permite ver la realidad completa de lo que ocurre. Pero creo que hay que poner aquí el ejemplo que daban, bueno, cómo si realmente está todo tan mal, porque eso dicen los medios, por qué la población de Venezuela va y vota y sostiene al gobierno. Bueno, en México las cosas están terribles, y han estado terribles durante el sexenio pasado también, y bueno, y conocíamos al PRI con todas las cosas que hicieron, y sin embargo la gente vota por el PRI, ¿no? Y va a votar por partidos, además, digamos, la otra posibilidad ahora en México es el Movimiento de Regeneración Nacional, que es un partido que tiene todos los vicios del PRI. Es decir, a la hora de votar son muchas otras variables, no solo la información que recibimos de los medios, ¿no? Entonces creo que es un poco delicado querer hacer esta correlación entre si los medios dicen que las cosas están terribles en Venezuela, ¿por qué la gente está votando por sostener el gobierno chavista de Nicolás Maduro? Hay otras razones también ahí, ¿no? Que tienen que ver con la seguridad que puede tener un sector de la población, con todas las formas que la presidencia, desde Chávez hasta Maduro, o las estrategias de administración pública que han llevado a cabo, ¿no? Que tienen que ver principalmente con prácticas populistas y que funcionan, o sea, bueno, lo vemos en toda América Latina y nos ha tocado verlo más ahora con gobiernos de izquierda. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Qué opinas sobre el Deforma, el portal satírico mexicano? ¿Crees que perdió su rumbo? Yo no diría, o sea, yo sí puse en mi muro de Facebook el día que me enteré que SDP Noticias había adquirido Deforma, sí puse una especie de esquela, ¿no? Decía, el editor de la semana lamenta la adquisición del Deforma por SDP. Y lo he estado viendo. No me parece hasta ahorita que haya perdido su rumbo, pero me preocupa que pierda su esencia, su originalidad y que debió haber sido, para mí, en lo ideal, debió haber seguido siendo, perdón, un medio independiente. Es decir, independiente, es decir, en sí mismo, una propia empresa sin tener que sujetarse a otra, que sí es hoy día, SDP Noticias, el medio con mayor alcance en la red en México, según los datos de Comscore. Una de sus competencias en términos de visitas era precisamente el Deforma. Es una estrategia muy bien hecha por parte de SDP Noticias, pero hay algo que yo comenté incluso también en un muro de Facebook cuando me preguntaban. Uno de los editores del Deforma, de los creadores del Deforma, ya trabajaba para SDP Noticias en una sección que SDP Noticias sacó hace apenas unos meses que se llama SD Pitorreo, que es pitorreo, es como broma en México, ¿no? Entonces creo que era algo que ya de alguna manera se veía, si no se veía venir, ya había una relación entre SDP y el Deforma. Yo hasta ahora lo que he percibido en el Deforma no es que esté perdiendo el rumbo, pero sí me he encontrado ya con algunas publicaciones que ya no tienen que ver con esta parte satírica o con encontrar ese hecho raro que sí era real, pero que parece irreal de tan raro, allá incluso difundir información que tiene un poco este sesgo de
léelo porque queremos que lo leas, aunque diga una sandez después, ¿no? Con un clickbait muy específico o con información desordenada, que cuando llegas al meollo del asunto ya estás en el 8º párrafo y entonces ya la métrica ya registró ahí una visita, ¿no? Quiero creer que no le va a pasar al de Forma, pero pues tampoco soy muy optimista, ¿eh?